Podemos verlo. Sabemos que estás obrando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Bueno, hicimos todos los intentos posibles para poder salir en vivo a través de Facebook, pero es imposible. Tenemos muy mala internet. Estamos ahí con mucha expectativa porque tenía un montón de cosas nuevas para mostrarles y trabajo que hicieron los chicos de medios y no, es imposible. Estoy usando ahora la internet del teléfono porque la internet en casa prácticamente no funciona. No puedo abrir las páginas ni nada por el estilo. Pero quería compartir una palabra con ustedes porque la verdad que extraño y tengo tantas cosas para decirle. Y creo que estamos en un tiempo específico, un tiempo tremendo, un tiempo definitorio, diría yo. Todavía tenemos la incertidumbre que no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Tampoco sabemos cuándo vamos a poder volver a la iglesia. No hay una fecha. Las cuarentenas se van extendiendo y no tenemos nada programado. Así que estaba pensando un poco y escuchando un mensaje hoy en portugués a la mañana acerca de una historia maravillosa que era la de Saúl y la de Samuel y la de Isaí, el profeta. Y dice por ahí en el capítulo 3 de Primera de Samuel, dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo llegó a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió a acostar, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues lo llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y es tremendo, es maravilloso esta historia, porque habla de dos generaciones. La generación la generación de Samuel y la generación de Elí. Él era un sacerdote de Israel que ministraba las cosas de Dios, pero había dejado de oír su voz. Ya no sentía su voz, ya no escuchaba, no sentía su presencia. Y eso había pasado por la mala administración como sacerdote. La mala administración de la casa de Dios, la mala administración de su familia, de sus hijos, habían hecho que todo lo que tenía que ver con revelación y con palabra de Dios se había suspendido por algún motivo. Sin embargo, dice la Biblia que el joven Samuel trabajaba en la casa de Dios. Él ministraba, o sea que tenía algunas tareas en la casa de Dios, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Nunca la había escuchado. Y entonces fue allí donde escucha por primera vez una voz que le llama. Él no la identifica, no sabe quién es, y va a Elí, y Elí le dice: yo no te llamé. Y así, 1, 2, hasta que la tercera vez Elí se da cuenta que el que le estaba hablando es Dios. Entonces le dice al joven Samuel que le conteste a Dios. Ahora,
Es tremendo como una generación termina y una generación se levanta. Una generación termina o es desechada por Dios porque simplemente había desobedecido a Dios, simplemente no había cuidado, había perdido el temor, se había como acostumbrado, y eso le hizo perder la intimidad con Dios. Pero el joven Samuel, que nunca había escuchado la voz de Dios, seguramente Dios vio el corazón de Samuel, seguramente que Samuel limpiaba en el templo, seguramente que lo hacía de una forma muy, muy minuciosa, con mucho cuidado, con mucho temor, y ese corazón fue el que Dios vio en Samuel, y Dios le llama a Samuel, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay una generación que simplemente está buscando la fama, está buscando aplausos, está buscando la popularidad. Y hay otra generación que está trabajando en lo íntimo, hay otra generación que está trabajando en lo secreto, donde nadie lo ve. Porque Elí era una persona famosa, Elí era una persona muy conocida, él era el sacerdote de Israel. Sin embargo, como sacerdote, no podía de ninguna forma, de ninguna manera, sentir la voz de Dios. La voz de Dios ya no la escuchaba, porque como que se había acostumbrado. Y a veces nos pasa así, como que nos acostumbramos a ir a la iglesia, nos acostumbramos a orar, nos acostumbramos a predicar, nos acostumbramos a tantas cosas y dejamos de oír la voz de Dios. Y es terrible cuando escuchamos a algunas personas que dicen, porque Dios dijo así, porque Dios me habló, y el Espíritu nos da testimonio de que no es Dios que le habló, no es el Espíritu, sino que son ellos mismos, es su propia voz interior, siguiendo sus propios deseos. Y gente que dice, Dios habló conmigo, Dios me habló esta noche, Dios me dijo esto, me dijo que les dijera esto, y es su propia voz interior, porque han perdido el temor a Dios, se han acostumbrado, se han parado frente a multitudes y le tomaron el gustito a los aplausos, a la fama, y dejaron desordenadas algunas cosas. Eso le pasó a Elí, al sacerdote de Israel. Sin embargo, Samuel, un joven que fue entregado por su madre en el templo, estaba creciendo y estaba allí, estaba administrando las cosas de Dios y siente una voz que le llama. Yo creo que Dios está levantando una nueva generación en este tiempo. Estamos en un tiempo complicado, difícil, un tiempo donde yo decía que esta cuarentena, este virus, está haciendo dos cosas en la iglesia. Está, por un lado, hay gente que se va a afirmar, hay gente que no diezmaba, que va a comenzar a diezmar, que no ofrendaba, va a comenzar a ofrendar, va a comenzar a orar porque había dejado de orar, se va a empezar a volver a Dios, porque se da cuenta que depende de Dios, se da cuenta que solo Dios le puede sacar de la situación en que está, y reconoce sus errores, y hay un arrepentimiento, y se vuelve a Dios. Eso está buenísimo. Hay otra generación que se va a enfriar, como no va a la iglesia, no va a orar, no va a buscar a Dios, como que ya ni escucha la radio, ni escucha alabanzas, y se va a enfriar. Y es el momento, creo yo sinceramente, es el momento donde Dios está separando los tantos, separando el trigo de la cizaña, preparando una nueva generación para lo que ha de venir. Porque como dice el libro de Ageo, habrá una gloria postrera que será mayor que la primera. Y si lo vemos por ciclos esto, hay un ciclo que está terminando ahora y un ciclo que está comenzando. Una nueva etapa, una nueva era, un nuevo tiempo está comenzando. Y este es el tiempo de los apasionados, este es el tiempo de los Samuel, este es el tiempo de los que no saben vivir si no es en la presencia de Dios. Este es el tiempo de las personas, de los jóvenes que van a empezar a escuchar la voz de Dios,
que ministraron mucho tiempo sin escuchar la voz de Dios, que sirvieron a Dios sin que Dios le dijera nada, solamente obedeciendo al hombre, solamente obedeciendo a Elí. Pero llega el momento que Dios va a tener un trato personal con ellos. Un trato personal con una nueva generación que se está levantando apasionada, con fuerza, con ganas, con ánimo. Y yo quería compartir eso con vos para que no te enfríes, para que no te quedes. Yo estoy haciendo todo lo posible y cuando lo logre, cuando tenga todo instalado y pueda tener buena internet, voy a intentar por lo menos salir todos los días y tener una reunión, tener una charla, poder hablar de las cosas de Dios. Tengo ganas de zambullirme en aguas profundas, tengo ganas de hacer cosas para Dios. Estoy como con las manos atadas, no puedo hacer mucho ahora, estoy un poco limitado, pero pueden limitar mis manos, pueden limitar el internet, pueden limitar los recursos, pero no pueden limitar a Cristo en mi corazón, porque lo que está en mi corazón está ardiendo latente. Así que no te desanimes, no te enfríes y estate atento, porque en cualquier momento Dios vuelve a hablarte, en cualquier momento Dios te vuelve a llamar. En cualquier momento Dios pone una iniciativa, Dios te da directivas, en cualquier momento el Señor la madrugada te llama, en cualquier momento Dios empieza a proyectarse contigo. Es el tiempo de una nueva generación que se está levantando apasionada, no una generación como la de Elí, una generación religiosa que a pesar de que tenía el efod, a pesar de que tenía toda la indumentaria para servir a Dios, pero su corazón estaba vacío. Su cabeza, su mente estaba tratando de cubrir a sus hijos, tratando de cubrir el pecado de todo el mundo. Y no le llamaba la atención a nadie. Pero hay una nueva generación celosa, hay una nueva generación cuidadosa, temerosa, hay una nueva generación que va a valorar lo que es escuchar la voz de Dios y lo que es estar en la presencia de Dios. Y yo quiero hablar en esta tarde con esa nueva generación que se está levantando. Y estoy seguro que estás involucrado en esto. Estoy seguro porque es por esa razón es que estás mirando este video. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y estate atento porque en cualquier momento salimos con todo. Ayúdenos en oración, ayúdenos clamando a Dios para que podamos tener todo lo necesario para poder impartir una palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Muchas bendiciones para todos y nos vemos. Ahí en cualquier momento le mandamos un aviso. Estamos en el aire. Dios te bendiga.